Aquí en Juan capítulo 15, como nos dijo el hermano Pepe y nos dijo el video, si por favor asegúrese que su teléfono está en modo de silencio para que no haga interrupciones. Y si es posible, guarde su lugar hasta el final. No va a ser largo más el servicio, pero por favor permanezca sentado. Si tiene que salir, porque es una emergencia, entendemos. Pero no regrese a su asiento original, siéntese en la parte de atrás, así no causa interrupción. Y eso va a todas partes del auditorio, les agradezco. Juan capítulo 15, ahí donde estamos. Si usted ve conmigo, algo que dice el Señor Jesucristo aquí, en el versículo 15, dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero dice, pero os he llamado ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué pensamiento más sublime, más hermoso, pensar el poder ser amigo de Dios. Todos aquí consideramos a Dios nuestro amigo más fiel, pero es otra cosa que Dios nos cuente a nosotros como su amigo. Os he llamado amigos, dice el Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos, dice en la palabra de Dios ahí. Qué preciosa expresión, más noble y más humilde, y a la vez qué tan sublime, qué majestuoso. El que Dios, el creador del universo, el que hizo todo, el comienzo, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Rey de reyes y Señor de señores, que se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, que nació de una virgen y vino a esta tierra a morar entre nosotros, y dice la Biblia que vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios entre nosotros, y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Qué maravilloso pensar que en su ministerio, en su lapso del tiempo en la tierra, paró y le llamó a sus discípulos mis amigos. En Santiago capítulo 2, por favor, Santiago capítulo 2, dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, búsquelo aparte allá atrás en su Biblia. Antes de llegar al final de Apocalipsis va a encontrar ahí unos libros antes. Santiago, para aquellos que quieran recibir una copia de la palabra de Dios para que nos puedan seguir. Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Note lo que dice la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Qué preciosa verdad, que Abraham no solo fue el que Dios usó como el padre de la fe, por decir, el que donde él nacería una multitud, una generación de generaciones después de él, de su semilla, sino que también Dios le llamó amigo. Isaías 41:8 nos enseña también. Isaías, si pueden ir conmigo, Isaías, por favor. Isaías 41:8 nos dice preciosamente la palabra de Dios. Isaías 41:8 dice la Biblia así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué precioso. Miren, esta vida es un privilegio tener amigos, ¿verdad? Tenemos amistades, tenemos conocidos, pero todos entendemos lo que es tener un amigo más cercano, alguien de mucha confianza, alguien que está más cerca a nosotros, alguien que podemos confiar en ellos de una manera más íntima, alguien que podemos compartir con ellos nuestras memorias más dulces y también nuestras memorias más difíciles. Para eso están los amigos. Qué precioso. Y la verdad es que muchos, como dije, tenemos amistades, conocidos, pero quizás en nuestra mano podemos contar realmente quiénes son nuestros verdaderos amigos. Qué precioso pensar que Dios contó a Abraham como uno de sus amigos. Ahora, esta amistad no está basada en preferencias o en sentimientos, ni mucho menos en conveniencia.
A Dios no le conviene, no hay una preferencia o un sentimiento, o un motivo humano como nosotros lo conocemos de parte de Dios hacia nosotros. Si Dios nos está llamando amigos, es por algo mucho mayor, algo más sublime. No es una amistad como nosotros la entendemos. Hoy es el día del amigo, y donde invitamos a nuestros amigos para conocer al amigo de amigos, el Señor Jesucristo. Y no hay un mejor amigo que nuestro Salvador. La Biblia nos dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. Dios desea tener una relación con el hombre y disfrutar de una amistad personal con Él. No tenemos nosotros una religión más, tenemos una relación con nuestro Salvador. Pero hay un problema. Algo que impide una amistad entre el hombre y Dios. Isaías 59:1 nos dice la palabra de Dios: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema mayor que tenemos y que tiene el hombre para poder ser contado como un amigo de Dios es nuestro pecado. Son nuestras iniquidades. Las cosas malas que hacemos nos separa de Dios. Es más, Amos 3:3 nos dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esa palabra acuerdo viene de la palabra unidad o unión. ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo, en unión con Él, si no andamos con Él, si no andamos conforme a Él le agrada? Dios es muy particular y Dios es un Dios santo, santo, santo. La amistad con Dios es posible solamente por medio de la gracia de Dios y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Al recibir a Jesucristo como su Salvador, podrá entonces tener una amistad con Él, entendiendo que por medio de Él se podrá obtener entrada a la gracia eterna de Dios, el cielo. Noten conmigo en Romanos, por favor, capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Este asunto de la amistad. La pregunta que les tengo es: ¿usted un amigo de Dios? ¿Es usted un amigo de Dios? Así he titulado mi mensaje. ¿Es usted un amigo de Dios? Noten en Romanos 5, por favor, 8 al 10. Romanos 5, 8 al 10, dice la Biblia así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, agarre esto, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, note, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros, en el pecado, en estado pecaminoso en cual nacimos como pecadores, nos contamos o estamos establecidos como enemigos de Dios. La enemistad en contra de Dios es nuestro pecado. Se ha dicho varias veces que Dios ama al pecador, pero odia al pecado del pecador. Dios quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere la bendición sobre su creación. Dios quiere salvar al hombre, pero también Dios ha dado la decisión hacia el hombre que Él escoja. No, Dios no nos obliga, Dios no nos fuerza a creer en Él, a temerle a Él. Él, como un verdadero amigo, nos ofrece la opción de aceptarle o rechazarle. Es difícil entenderlo porque nosotros somos condicional. Nosotros tenemos amigos con personas a base de la lealtad que nos tenemos. El momento que esa persona nos deje de ser fiel o leal, o nos traicione, o nos cause un gran daño o agravio, entonces muchos de nosotros dejamos de ser amigos. Porque somos condicional nosotros. Es difícil entender el amor que Dios nos tiene a nosotros. Es incondicional. Dios nos ofrece este tipo de amistad, que a través de Él logremos a llegar a ser amigos de Dios.
Debemos reconocer que Dios está en cada momento invitando al pecador que venga a Él para el perdón de sus pecados. Job 22:21 dice la Biblia así, Job 22:21: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve a Él en amistad con Él. Muchos nos hemos alejado de Dios. Muchos nos hemos llegado a ser desconocidos de Dios a causa de nuestro pecado. Nos hemos alejado de Dios porque creemos que Dios no me puede aceptar como yo soy. Quizás Dios está airado contra mí. Quizás Dios no quiere ni que me acerque a Él. Pero no hemos entendido el gran amor de Dios que nos tiene. En 1 de Juan, por favor, 1 de Juan capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y note, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Dios nos invita todos los días a venir a Él para perdón de nuestros pecados. Cada día pecamos. Cada día pecamos y Dios cada día nos ofrece redención, nos ofrece misericordia, nos ofrece. La Biblia dice que Dios cada mañana nos hace nueva sus misericordias. Cada mañana nos hace nuevas sus misericordias. Es decir, que Dios entiende que cada día vamos a ocupar la misericordia de Dios para poder avanzar, por poder triunfar en esta vida donde hay mucho pecado y hay muchos problemas y fracasos de nuestra parte. Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados. La reconciliación, dice la Biblia, traerá tiempos de refrigerio donde podemos descansar en paz. Es saber que estoy en paz con Dios y tengo la paz de Dios en mi vida, y eso solamente se logra a través del Señor Jesucristo. Noten conmigo en Juan, regresando al capítulo 15, Juan capítulo 15, por favor. En el versículo 8 dice la Biblia esto: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por qué? Por sus amigos. El Señor Jesucristo puso su vida por sus amigos. Él murió no como un mártir más. Él no fue crucificado. Él se dio a sí mismo a la muerte. Nadie le quitó a Él la vida. Él puso su vida en rescate de muchos. Él era Dios todopoderoso. Pudo haber llamado una legión de ángeles para hacerlos todos desaparecer y morir instantáneamente. Pero Él puso su mirada en el premio que estaba enfrente de Él. El gozo estaba puesto delante de Él. Miraba a la gente que sería salva en Él. Miraba a los redimidos. Miraba a los que creyeran en Él. Miró el cielo lleno de sus hijos. Miró a aquellos redimidos en su sangre. Y por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio de la cruz. Se sometió a llegar a la cruz del Calvario, a ofrecer gratuitamente el regalo de vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Fíjese, Dios no solo fue el sacrificio, el cordero inmolado que se ofreció en la cruz y fue crucificado. No solo fue el sacrificio, pero fue el sumo sacerdote que ofreció su mismo Hijo en la cruz. Él mismo puso su sacrificio. Qué precioso, qué completo. Por eso Dios antes de morir dijo: consumado es, que quiere decir todo lo que se tenía que cumplir se cumplió en mi Hijo amado. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: por primera vez os he llamado amigos. No cabe duda que no existe ni habrá jamás un mejor amigo que Dios.
En Juan 15:13 nos dice claramente que nadie tiene mayor amor que este. No hay alguien más que se pueda comparar a nuestro Dios. Porque el Hijo del Hombre, dice la Biblia, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice la Biblia: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Sin nada más, el simple hecho que Él murió por nuestros pecados es mucho más de lo que pudiéramos pedir del Señor. Le pregunto, ¿es usted un amigo de Dios? ¿Es usted? Yo sé que a Dios consideramos como nuestro amigo, pero la pregunta ¿es usted un amigo de Dios? Como cristianos, hijos de Dios, Dios nos anhela celosamente y nos anhela para disfrutar una amistad con Él. Dios disfrutaba una amistad con Adán hasta que Adán pecó y se trató de esconder de él. Por el pecado de la serpiente, ¿verdad?, que vino Satanás a tentar al hombre y la mujer. Ellos cayeron en pecado, en desobediencia a Dios, que Dios les había prohibido comer de ese fruto que Dios les proveyó. Y entonces desobedecieron, y a causa de su desobediencia cayeron en vergüenza. Se pudieron ver por lo que eran, desnudos, y les dio vergüenza. Y dice la Biblia que les dio miedo de Dios. Y eso es lo que el pecado hace: nos aleja de Dios, nos llena de culpabilidad, nos hace querer pretender escondernos de Dios. Por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia. Por eso mucha gente quiere alejarse de Dios, porque piensan en la mentira de Adán y Eva, que Satanás les engañó, que puedes esconderte de Dios, que si Dios, cuando Él venga, te va a castigar y va a tratar severamente. No, Dios viene y le dice a Adán: ¿dónde estás? Lo primero que Él le recalca a Adán es: mira, ¿dónde estás? Aquí tú y yo teníamos comunión como amigos, platicábamos o caminábamos juntos por el huerto, te daba mis ordenanzas, hablábamos. ¿Dónde estás, Adán? Extraño esa amistad contigo. Lo primero que fue fallido, lo primero que afectó el pecado fue la amistad con Dios. ¿Dónde estás?, preguntaba Dios. En Santiago 4:4 nos dice la palabra de Dios claramente. Santiago 4:4 nos dice así la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escúcheme, no podemos decir que somos amigos de este mundo y decir que soy amigo de Dios. No podemos. Dios, hermanos, es un Dios celoso. Nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y Él quiere bendecirnos y tiene bendiciones para nuestra vida. Él quiere arreglar nuestros matrimonios. Él quiere arreglar el hogar que está descompuesto, está desorganizado. Los hijos en rebeldía, en desobediencia. El hombre en vicios que le están afectando su vida personal, su carácter y su relación con su esposa. La esposa llena de amargura y tristezas y quebrantos de corazón y odio en contra de su esposo, y él ve estos hogares y dice Dios: yo puedo arreglar lo que para ti es imposible. No hay nada imposible para mí. Yo puedo arreglar tu vida, pero necesitas venir a mí para el perdón de tus pecados. Y ya siendo uno de mis amigos en mi Hijo Jesucristo, siendo tú uno de mis amigos, yo pongo mi vida por mis amigos. Y Dios toma el lugar de restaurador, toma el lugar del sanador, toma el lugar del el protector. Y Dios toma eso como amigos que podemos ser de Él. Oh, qué importante es entender eso. No cabe duda que no existe otro mejor amigo más que de Dios, ¿verdad? El gran yo soy, el coro lo acaba de cantar. Gloria a Dios por eso. El pecado nos conduce a un estado de enemistad contra de Dios. Dios, dije, nos anhela celosamente. No dice que es celoso. Dice Dios que nos anhela celosamente. Eso quiere decir que si Él nos anhela, eso quiere decir que andamos lejos de Él. Nos anhela. Es como yo anhelo comer una nieve. No la tengo, pero anhelo comer una nieve. Un helado, por decir. Yo anhelo, no lo tengo, pero anhelo. Eso es lo que Dios nos dice: yo nos anhelo celosamente. Los anhelo. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Le pregunto, ¿cómo está su amistad con Dios? Hay un dicho que me gusta decir de vez en cuando: toma un paso hacia Dios y Él tomará 2 pasos hacia nosotros. Él está esperando que usted se humille y se acerque a Él una vez más. Querido cristiano, que usted quizás anda lejos de Dios, ¿por qué insiste andar huyendo de Dios? Deje de ser como aquel hijo pródigo que no le está yendo bien y no se ha dado cuenta que Dios, el Padre, le está esperando con brazos abiertos para que regrese otra vez a su rebaño, que regrese otra vez a su bendición. Dios no rechaza a nadie, no importa qué tan feo sea su pecado, qué tan grande sea su hipocresía, qué tan grande sea el desastre en su vida a causa de su culpabilidad. Dios le está esperando con brazos abiertos. Es el Dios que servimos, el Dios de segundas oportunidades. Por eso la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Solo un amigo haría eso, de darnos una segunda oportunidad. En Juan 15:14 dice la Biblia así: si hacéis lo que yo os mando. O sea, hay una condición que debemos entender si hemos de disfrutar una amistad con nuestro Padre Celestial. La primera es creer en Él. Si vamos a ser amigos de Dios, tenemos que creer en Él. Es una regla. No podemos pretender no creer en Él y ser amigo de Él. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Por eso fue contado como amigo de Dios. En Hebreos 11:6 dice la Biblia que es necesario los que se acerca a Dios que crea que le hay. En Juan 14:1-2 Dios le dice a sus discípulos: creed también en mí. No hay peor cosa que decir que alguien es nuestro amigo y desconfiamos en él o en ella y no le creemos lo que dicen. Dudar de Dios es una ofensa a Dios, porque Dios no ha sido más que fiel a su palabra. Dios siempre es fiel a su palabra. Dios, dice la Biblia, que no puede mentir. Dios, sus promesas y sus proezas en Él son siempre sí. Dios es fiel. ¿Y por qué entonces pretendemos ser amigos de Dios y no confiamos en Él? Vivimos vidas como que si no tenemos un Dios que es bondadoso y misericordioso y el proveedor de nuestras vidas, queremos nosotros arreglar nuestros problemas, queremos nosotros sostenernos a nosotros mismos. Dejamos a un Dios santo y bueno a un lado mientras queremos asegurar nuestras propias vidas, y eso es una ofensa a Dios. Dijo David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos que entender que si yo voy a ser un amigo de Dios, tengo que creer en Él. Tengo que creer en Él. Usted, para poder ser un amigo de Dios, para poder ser un salvo, un cristiano, un redimido por la sangre de Cristo, tiene que primeramente creer en Él. Él murió por nuestros pecados. Él dio su vida en rescate de muchos. A través de Él y únicamente Él podemos entrar al cielo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de entrar al cielo no es por mis buenas obras, no es por una religión, no es por unas buenas dádivas o cualquier sacramento o cualquier rito religioso, ni siquiera es por ser buena persona. Dios no busca para que usted logre ser buena persona para entrar al cielo, porque no hay nadie que haga lo bueno. Romanos capítulo 3 nos enseña eso rápidamente, por tiempo vayan corriendo ahí. Romanos capítulo 3 dice la Biblia en el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Eso incluye a Abraham, eso incluye a Moisés, eso incluye al apóstol Pablo, eso incluye a todos los que están en la Biblia. No hay ni siquiera uno. Eso quiere decir que por más buenas personas seamos, el pecado que está en nosotros nos condena al infierno. ¿Cuántas mentiras tengo que decir de mi boca para ya ser considerado un mentiroso? ¿Cuántas? Una. Le pregunto: ¿cuántas mentiras no hemos dicho? Somos pecadores. Somos, a lo mejor algunos tenemos más pecados que el otro, pero todos somos pecadores. Y por eso la única manera de llegar a tener paz con Dios y tener su regalo de vida eterna es creer en Él. Cuando Él me dice a mí que a pesar de que yo soy un pecador, puedo obtener vida eterna en su Hijo.
Se toma fe. Se toma fe, dice la Biblia en Romanos 3:23, dice lo siguiente así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única manera de ir al cielo es a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Noten Romanos 5:8, por favor, dice la Biblia así. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ya hizo Dios lo necesario para que yo pudiera entrar al cielo. Yo tengo que creer en eso. Yo tengo que creer en eso por fe. Noten Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Será salvo. Dios, para ser su amigo, necesitamos, número 1, creer en él. Número 2, necesitamos obedecerle a él. Dice el versículo 4 ahí en Juan 15, se lo voy a leer rápidamente: y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios espera de sus amigos obediencia. Es una parte esencial de la fe cristiana, la obediencia. En Lucas 6:46, por favor, vayan conmigo rápidamente. Lucas 6:46, por favor. Lucas 6:46, dice la palabra de Dios sencillamente así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios nos propone, nos dice: espérense, ¿cómo dices tú ser mi amigo, pero no me obedeces a mí? Obedecemos más rápidamente este mundo. Obedecemos más rápidamente los placeres carnales. Pero debemos de obedecer a Dios ante todas las cosas. Dios espera obediencia y Dios debe ser nuestra autoridad máxima en nuestra vida. Esto se llama el señorío de Cristo. La Biblia dice en Romanos 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios espera una absoluta obediencia a Él. El bautismo es un paso de obediencia. Dios, vemos en la Biblia, cada vez que alguien creía en Cristo para salvación, lo siguiente que hacían es que obedecían a Dios en el bautismo. Se identificaban con Cristo a través de las aguas bautismales. El Señor Jesucristo también fue bautizado. Él no tenía que ser bautizado por ninguna razón, realmente, humanamente hablando. Él era Dios. Era el Salvador del mundo. No tenía que bautizarse, pero lo hizo para cumplir todo mandamiento de Dios y complacer a Dios de esa manera. De decir: yo voy a someterme en obediencia a Dios en el bautismo. Juan dijo: yo no debo bautizarte a ti, tú debes de bautizarme a mí. Dijo Dios: no. Esto es necesario para complacer todo a Dios, para quedar bien con Dios, para que Él sea glorificado. Y en el momento que Él fue bautizado, la gloria de Dios se manifestó. Dios el Padre habló y dijo: este es mi Hijo en cual tengo toda complacencia. El Espíritu Santo descendió como una paloma, y el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, estaba ahí presente. La Trinidad se manifestó cuando el Hijo de Dios obedeció. Usted se sorprendería lo que Dios comenzaría a hacer en su vida si aprende a obedecerle a Él. El bautismo es un paso de obediencia. No es opcional. No está puesto para sugerencias. No es algo que yo debo de considerar. Cuando mis hijos, yo les mando a hacer algo y me dicen: deja pensarlo, papá, lo voy a hacer cuando yo esté listo a obedecerte. Ya están en ese momento en desobediencia. Ya están. Hasta que no obedezcan, no pueden tener la gracia de su Padre, la bendición de su Padre. ¿Cuántos de nosotros andamos en desobediencia y esperamos que nuestro Padre Celestial aún nos bendiga? Dios no funciona de esa manera. Dios espera obediencia. Obediencia en el bautismo, número 1. Obediencia en asistir a la iglesia. Dios nos manda a no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En obediencia a leer la Biblia, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Dios nos manda una y otra vez que debemos de leer la palabra de Dios. Debemos de ganar almas.
Otro mandamiento de Dios, Mateo 28, que nos manda a ir por todo el mundo a predicar el evangelio a todo aquel que está perdido, a todo el mundo, hasta el último de la tierra, en obediencia a Él. Nos manda a orar. Dios nos manda a orar. Es un mandato orar. Orad sin cesar. Todo tiempo debemos estar orando a Dios. Esto muestra una dependencia en Él. Escúcheme, todo está conectado. Para ser un amigo de Dios tenemos que creer en Él. Tenemos que obedecerle a Él. Número 3, tenemos que permanecer en Él. En el versículo 10, ahí de nuestra escritura en Juan 15:10, note la Biblia dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué importante es permanecer en el Señor. En el capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios quiere que logremos algo para la gloria de Él con nuestras vidas. Dios nos dice en Efesios 2:7 que nosotros, Dios nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dios quiere que le glorifiquemos a Él, y Él sabe que la única manera que vamos a lograr eso es permaneciendo en Él, siéndole leal, siéndole fiel. En Juan 8:31 dice la palabra de Dios así, dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a sus judíos, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer es vivir constantemente sometido a su voluntad. Dios desea glorificarse en nuestras vidas. Por esto Él nos declara toda su verdad, para guiarnos hacia su justicia, sin ningún engaño, sin ninguna oscuridad, para poder llevar mucho fruto para Él. El amigo verdadero desea que sus amigos prosperen, que enriquecen. El amigo verdadero desea que sus amigos avancen, que ganen en la vida. El que es amigo de Dios desea glorificar a Dios. Pablo dijo esto en una vez, el apóstol Pablo: y glorificaban a Dios en mí. ¿Sabe? Permaneciendo en Él significa el caminar con Él, el amarle a Él, el obedecerle a Él, el servirle a Él, el cambiar por Él, el conocerle más a Él, el vivir para Él, el compartir nuestra fe por Él, el engrandecerle a Él. Cuando vivimos vidas permaneciendo a Él, Dios nos dice: os he llamado amigos. No sé, ¿por qué dirá eso Dios? ¿Será que Dios está hablando de aquellos que no recogen conmigo? Desparraman, son mis enemigos. ¿Será que aquel que no decide ser amigo de Dios es realmente enemigo de la cruz? ¿Será que Dios dice: si tú eres mi amigo, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a bendecir, y voy a usar tu vida a través de tu obediencia, y vas a permanecer en mí, entonces vas a tener fruto en tu vida, y todo eso va a glorificar al Padre? Y eso es lo que yo deseo de mis amigos. La pregunta que tengo, querido cristiano, cristiana, escuche: ¿su vida está trayendo gloria a Dios? ¿Usted está, lo que usted habla, lo que usted dice, cómo usted se siente esta mañana en su corazón, eso está a favor de ser amigo de Dios, o usted está en contra de Dios? Porque muchas veces nosotros llegamos a ser tropiezo por la causa de Dios. Nuestras malas actitudes, nuestras rebeldías, nuestros chismes, nuestro pecado, nuestro coraje, todo eso afecta la causa de Cristo.
Pensamos que yo si soy amigo del hermano Danny, yo soy amigo de Danny, él es mi amigo, sí, y ser amigo de él no me da permiso de andar hablando mal de él y en contra de él, y ir a afectarle a él y hacerle daño a él. No, si soy realmente su amigo, voy a promoverlo a él, voy a cuidar de él, voy a asegurarme que él avanza, que él logra tener victoria, porque yo quiero ser su amigo. Escúcheme, por eso la Biblia dice: el que ha de tener amigos ha de mostrarse amigo. Le pregunto, ¿usted es un amigo de Dios? ¿Es usted un amigo de Dios? Puede ser, pues Dios no rechaza a nadie. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Dios no hace excepción de personas. Aquellos que un día eran enemigos de Dios, un pueblo lejano, aquellos que eran extraños, un pueblo extraño a Dios y a sus promesas, dice la Biblia que Dios nos adoptó y nos dio redención en su Cristo, y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere ser su amigo. La pregunta es: ¿quiere usted ser amigo de Dios? ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Es muy fácil. Lo único que usted tiene que hacer es comenzar creyendo en Él, obedeciéndole y permaneciendo en Él. Dios quiere salvar su alma. Si usted está aquí y no está 100% seguro que cuando usted muera no sabe si va a ir al cielo, ¿por qué no esta mañana deja todo prejuicio a un lado, deja todo mal pensamiento y toda duda a un lado, y como un niño sencillo cree en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma? Cristo murió por usted y Él le ofrece vida eterna, pero no lo va a obligar. Es decisión suya. Si usted está aquí y dice: pastor, yo no sé dónde voy a ir cuando yo muera. La verdad es que yo creo en Dios y por eso estoy aquí en la iglesia. Temo a Dios, yo creo, pero yo no sé dónde voy a ir cuando muera. Hoy usted pudiera saberlo, nada más sencillamente reconociendo que usted es pecador, que usted debe un precio por su pecado. Ese precio es ir al infierno, pero que usted cree que Cristo murió por usted y hoy le quiere pedir a Él que le perdone todos sus pecados y que entre en su corazón y le dé vida eterna. Dios no rechaza a nadie. No importa cómo venga usted esta mañana, no importa cómo se llame usted y de dónde venga usted, Dios no rechaza a nadie. Nomás necesita usted tomar el primer paso hacia Él. Con cada cabeza agachada, por favor, nadie mirando, vamos a orar. Le pido que nadie salga en este momento. Le pido que nadie salga, por favor, guarde su lugar. Ya estamos a punto de terminar. Por favor, denos un poco más de paciencia, por favor. Ayúdenos un poquito, esperarnos un poquito, por favor. Señor, bendice esta invitación, por favor.